Vamos a lo que es el mensaje de esta noche que quiero compartir con ustedes. Voy a estar hablando durante las próximas semanas, quizás nos tome algunas 3 semanas hablar sobre este tema. Quiero hablar acerca del caminar con Dios. Amén. Como cristianos somos llamados a caminar con Dios. No podemos nosotros pensar que podemos vivir la vida cristiana pensando en que podemos hacer de nuestro caminar un caminar lejos de Dios. Tenemos que caminar de acuerdo a lo que Dios quiere, a los propósitos que Dios quiere cumplir, que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Y para ello tenemos que caminar con Dios todos los días. Amén. Desde que nos levantamos tenemos que estar conscientes de que caminamos con Dios. Porque caminar con Dios no solamente lo hacemos al venir a la iglesia o a leer la Biblia, lo hacemos todo el tiempo. Amén. Las 24 horas al día tenemos que estar conectados con un caminar diario con el Señor, con un caminar consciente con el Señor. Y para ello quiero llevarlos a el libro de Génesis en el capítulo 5. Quiero que leamos algunos versículos de este capítulo 5 de Génesis. La Biblia nos dice acerca de un hombre llamado Enoc. Cuando uno habla de caminar con Dios es imposible hacer de lado una vida como la vida de Enoc. Enoc nos sirve de ejemplo, es una vida que nos ilustra lo que es caminar con Dios todos los días. De hecho, la Biblia nos dice en el verso 21, cuando Enoc tenía 65 años, dice, fue padre de Matusalén. Y el verso 22 dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Amén. Fíjese bien, la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que estoy leyendo, dice que andaba en comunión íntima con Dios, vivió en íntima comunión con Dios. No pierda de vista esa expresión. Yo sé que su versión, quizás la que usted trae, es la versión Reina Valera, y en la Reina Valera que caminó con Dios. Amén. Más adelante sigue diciendo el texto, dice el versículo número 23, Enoc vivió 365 años andando, el verso 24 dice, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. La Reina Valera dice en el verso número 24, caminó pues Enoc con Dios. Amén. Caminó pues Enoc con Dios. Son dos expresiones, hermanos, que nos dan un retrato, nos dan una imagen clara de lo que puede también pasar en nuestras vidas. Y no estoy hablando de que Dios se lo lleve. Amén. Pero me refiero a que así como Enoc pudo caminar con Dios, usted y yo también podemos hacerlo. Usted y yo también podemos desarrollar una vida, aleluya, donde nosotros podamos experimentar un diario caminar con Cristo. Y cuando hablamos de caminar con Dios, hermanos, tenemos que entender que es más que simplemente dar pasos junto a alguien. Amén. Porque uno lo entiende de pronto cuando uno dice, vamos a caminar al parque, vamos a caminar a algún lugar, vamos a caminar allá afuera, en la calle, vamos a caminar. Y usted dice, bueno, no estoy caminando solo, voy caminando con alguien más. Amén. Pero cuando hablamos de caminar con Dios, nos referimos a más que simplemente dar pasos junto a alguien. Cuando hablamos de caminar con Dios, estamos hablando de un proceso. Amén. Estamos hablando de un proceso que está lleno, aleluya, de un pensamiento de parte de Dios para con nosotros, porque a través de ese proceso el Señor va trabajando en nuestras vidas, el Señor va obrando en nuestros corazones. Hay cosas que suceden cuando tú empiezas a caminar con Dios. Hay cosas que se empiezan a ajustar en tu vida cuando tú empiezas a caminar con Dios. Cuando tú empiezas a caminar con Dios, empiezas a experimentar cambios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted empieza a caminar con Dios, usted empieza a encontrarse con la oportunidad de parte de Dios hacia un crecimiento cada vez mayor. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora.
Amén. Que va en aumento, va en crecimiento, tiene un auge, va siempre hacia adelante, nunca se detiene. Y entonces, cuando uno ve esas imágenes, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, entendemos y nos damos cuenta si realmente estamos caminando con Dios. Si no estamos viendo ajustes en nuestras vidas, en algunas áreas que Dios quiere que cambiemos, entonces tenemos que definir, o tenemos que reconocer, mejor dicho, esa es la palabra correcta, tendremos que reconocer que entonces no estamos caminando con Dios. Amén. Si no estamos viendo cambios en nuestro carácter, ese carácter tan difícil, esa forma de ser, esa personalidad tan complicada, y usted dice, es que yo no veo cambios. Bueno, tú tienes que entonces trabajar en ese proceso. Tú tienes que disponer tu corazón en ese proceso diario de caminar con el Señor. Cuando la Biblia nos refiere esta expresión, caminar con Dios, hermano, se refiere a algo más que simplemente tener a un compañero al lado o una compañera al lado que vaya dando los mismos pasos que nosotros estamos dando. Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Dios desea que nosotros, como sus hijos, caminemos todos los días, que estemos dispuestos a caminar con Él todo el tiempo. Dios tiene un camino por el cual Él quiere que tú andes. Amén. Hay un camino que Dios ha dispuesto, aleluya, que Él quiere que tú lo transites. El Señor dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es final de muerte. Amén. Pero la Biblia nos dice en San Juan capítulo 14, versículo número 6, amén, cuando los discípulos escuchaban a Jesús hablar de a dónde iba, alguno de ellos preguntó, Señor, pero no sabemos a dónde. Amén, no sabemos a dónde. ¿Cómo vamos a saber a dónde vamos si no sabemos cuál es el camino? Jesús le dijo en el verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Hay un camino por el cual el Señor quiere que usted y yo andemos. Hay un camino que tenemos nosotros que estar siempre dispuestos a transitar por Él. Es un camino, aleluya, poco atractivo quizás, es un camino estrecho, es un camino angosto, no es un camino por el cual van las masas, no es un camino popular, no es un camino, aleluya, por el cual la gente esté traficando quizás, aleluya, desesperadamente. En ese camino es un camino estrecho, es un camino angosto, pero ese camino lleva a la vida eterna. Es el camino de la bendición para tu vida. Es el camino del favor de Dios que Él quiere manifestar. Es un camino, aleluya, que conlleva un proceso. Amén. Es un camino que conlleva un proceso para que nosotros podamos experimentar la gracia y el favor de Dios para nuestras vidas. El Salmo 32, versículo 8 dice, el Señor te hará entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Amén. El Señor dice, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar. Amén. Por eso hablo de estar dispuestos. Ese camino está bien trazado. Ese camino está bien diseñado. Ese camino está ahí delante de nosotros. Y el Señor dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. La versión Nueva Traducción Viviente dice, te guiaré por el mejor sendero. Y quiero mencionar esto porque la vida está llena de complicadas decisiones. La vida está llena de complicadas situaciones. La vida está llena de áreas oscuras en las que a veces no tenemos muy claro, aleluya, cómo resolver, qué hacer en circunstancias determinadas. A veces somos superados y no entendemos, no comprendemos, no captamos, no vemos con claridad. Hay personas que no están avanzando, no porque no puedan hacerlo, simplemente no lo hacen porque no saben o simplemente tienen el temor de equivocarse. Pues aquí el Señor nos dice, yo te voy a enseñar. Si parece complicado, yo te voy a mostrar que es fácil.
Si parece, aleluya, muy complicado realizarlo en tu vida, tomar esa decisión, yo te voy a guiar. Yo le voy a dar guianza a tu vida. ¿Para qué? Para que tú escojas, amén, para que sepas escoger. Te voy a mostrar el mejor sendero para tu vida. Amén. El mejor sendero. Amén. Lo hemos dicho en otras ocasiones. A veces, mucho tiempo atrás, teníamos que decidir entre lo bueno y lo malo. Amén. Entre lo bueno y lo malo. Y uno decía, bueno, esto es bueno y esto es malo. Hoy en día hay que decidir entre lo bueno y lo malo y lo mejor. Y a veces lo bueno nos está llevando por un camino, hermano, donde no vamos a lograr lo mejor. Y lo bueno a veces se vuelve, hermanos, aleluya, el peor enemigo de lo mejor. Y estamos caminando por cosas buenas, pero nos estamos olvidando o nos estamos desviando de lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. Dios siempre tiene algo mejor para ti, para tu familia. Den un aplauso al Señor. Dios tiene siempre algo mejor para usted y para mí. Hay cosas buenas en el mundo, pero que te están alejando de lo mejor. Hay cosas buenas. Y a veces, lo he dicho en otras ocasiones, es bueno que usted tome, por ejemplo, un descanso los domingos y con su familia, pero es mejor que esté en la casa de Dios. Hay cosas buenas, pero que nos están alejando de algo mejor. Y lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es caminar con Dios. Y la Biblia nos dice claramente que Enoc caminó con Dios, anduvo en íntima comunión con el Señor. Y vale la pena señalar, hermanos, esto porque en los tiempos de Enoc es lo que conocemos nosotros como el periodo antes del diluvio. Amén. Enoc, aleluya, vivió en esa generación, en ese periodo. Amén. Y la historia de Noé nos menciona, hermanos, hacia dónde llegó esa generación. Es decir, los días de Enoc no eran fáciles. Caminar con Dios, hermanos, no era algo fácil. ¿Por qué? Porque la gente de aquel tiempo, hermanos, era una civilización corrupta. Había muchas cosas que pudieran ser, aleluya, tentaciones o situaciones, un entorno complicado para poder dirigir su vida o específicamente, aleluya, dirigirse con esta intención de caminar con el Señor. Pero mire, la palabra hebrea que se traduce a la palabra nuestra, que es caminar, implica algunas cosas interesantes, implica libertad para moverse. Amén. Fíjese qué interesante. Cuando la Biblia se refiere a caminar, se está refiriendo a que Enoc tenía libertad para moverse. En medio de tantas dificultades, en medio de tantas cosas que pudieron haber absorbido en la vida de Enoc para que atendiera otras cosas, para que se dirigiera en otra dirección, la Biblia nos enseña que él tomó libertad, que él determinó tener libertad para moverse, aleluya, con Dios, para caminar con Dios. Él iba a donde quiera, él estaba en cualquier lugar, pero siempre estaba en íntima comunión con el Señor. Aleluya, yo no sé a qué impedimentos usted porque a veces tenemos muchas cosas que nosotros decimos es que no puedo hacerlo, pastor. Amén. Pero la verdad es que a veces más que impedimentos son excusas. Son excusas. A veces el decir no tengo tiempo es una excusa. Amén. Es que ahora no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es que ahora no tengo tiempo para leer la Biblia. Es que ahora no tengo tiempo para reunirme con el grupo de varones o con las damas o involucrarme en algo para servir al Señor. A veces, hermanos, ese no tener tiempo a veces es una simple excusa. Y ese es el momento en que todos se quedan serios. Amén. ¿Me entiende? Pero muchas veces nos excusamos pensando que de esa manera nos vamos a liberar de un compromiso o de una responsabilidad.
Enoc pudo haberse excusado. Amén. Porque estaba rodeado, el entorno de Enoc era un entorno complicado. No era fácil, aleluya, estar en comunión en esos tiempos como quizás no les ahora. Amén. No era fácil poderse conectar con Dios, aleluya, como quizás tampoco lo es ahora ahí donde tú estás. Pero la verdad que no es imposible. Y si nosotros entendemos lo que Dios desea para nuestra vida, y si nosotros nos disponemos a caminar con el Señor, vamos a disfrutar de esa misma comunión que Enoc disfrutó al caminar con Dios todos los días de su vida. Caminar con Dios, mire, esta expresión se refiere a una libertad para movilizarse. Él no tenía excusas. Él no tenía, aleluya, ningún impedimento. Nada, aleluya, le impedía poder, aleluya, accesar a la presencia de Dios. Poder accesar a un tiempo de comunión con el Señor. Él se movía con libertad. Aleluya, él se movía sin ninguna dificultad. Él no permitía que las excusas lo detuvieran para tener un encuentro con el Señor. Él no permitía que las excusas fueran parte de su vocabulario o definieran su mentalidad o su carácter a la hora de servir al Señor. Él estaba libre para adorar a Dios. Él estaba libre para buscar al Señor. Él estaba libre para conectar con Dios. Nosotros hemos sido libertados. Hemos sido llamados a libertad. Hemos sido llamados a vivir una vida libre. Aleluya. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en plena comunión con el Señor. Dejemos de lado las excusas. Amén. Dejemos de lado, aleluya. Vamos a levantarnos en el nombre del Señor y vamos a comprometernos cada día a un tiempo de comunión con Dios diariamente. Caminar con Dios expresa intimidad, expresa cercanía, expresa amistad, aleluya. Y Dios desea que nosotros podamos todos los días disponer nuestro corazón para caminar con Dios. Hoy solamente quiero mencionar 4 cosas que tienen que ver con caminar con el Señor. Hay 4 cosas que nos pueden ayudar a definir, hermanos, si estamos caminando con el Señor. La primera de ellas es que caminar con Dios quiere decir que tenemos un conocimiento de quién es Él. Lo conocemos. Cuando tú caminas con Dios, tú lo conoces. Amén. Y esto es algo, aleluya, maravilloso. Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, quiere decir que Enoc conoció al Señor. Enoc lo conoció. Él caminó con Dios. Amén. Él caminó con Dios y entonces esto, aleluya, trajo a su vida un conocimiento, aleluya, la relación estrecha que él desarrolló con Dios, aleluya, lo llevó a conocer al Señor. Dicen que para conocer a Andrés hay que vivir con él un mes. En la convivencia, en el día a día. Amén. Aleluya, esta relación entre Enoc y Dios, hermanos, aleluya, no era parte de una religión aprendida o que él había recibido de sus antepasados. Amén. No era un ritual, no era una acción mecánica, aleluya, para venir delante de Dios y ofrecerle un sacrificio y dedicarle a él un tiempo y después como olvidarse. No, cada vez que Enoc se acercaba a Dios, Enoc conocía al Señor. Había un conocimiento de quién es el Señor. Y esto, amados hermanos, es aleluya, hace la diferencia en nuestra forma de vida. Qué importante es que nosotros lleguemos a conocer al Señor. El apóstol Pablo expresa en una de sus cartas, aleluya, que todo lo que él había recibido por conocimiento y que tenía como algo muy valioso, él lo había desechado. Amén. Él lo había desechado, él había desechado todas aquellas cosas que de pronto para él habían sido consideradas como algo muy valioso. ¿Por qué? Porque su propósito era conocerle a él.
conocerle a Él. Usted y yo, aleluya, tenemos que entender que caminar con el Señor involucra que cada día nosotros le vamos conociendo. Que cada día nosotros le vamos conociendo. Y esto es determinante en la forma en que para nuestra vida cristiana. Es determinante, amados hermanos. Mire, esto puede llevarnos al fracaso en nuestro caminar diario, o puede llevarnos al éxito en nuestro caminar diario. Esto es determinante. Usted conoce a Dios, y cuando usted conoce a Dios, usted sabe de qué forma usted debe de actuar. Cómo usted responde, cómo usted reacciona ante las circunstancias de la vida. ¿Cómo reaccionamos? Tus reacciones señalan tu conocimiento de Dios. Amén. Mire lo que dice la Escritura. Vaya conmigo, por favor, a Daniel. Daniel capítulo 11. El profeta Daniel en el capítulo 11, versículo número 32, dice: capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Amén. El pueblo que conoce a su Dios. Amén. El pueblo que camina con Dios. Eso es lo que está queriendo decir la Escritura. Amén. Cuando tú caminas con Dios, tú llegas a conocerle. Tú sabes quién es Él. Tú sabes qué es lo que Él puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué David se enfrenta a Goliat? No porque él fuera fuerte, no porque él tenía la capacidad para vencerlo. David, aleluya, no tenía el armamento para enfrentarse, lo hicieron saber. A David le señalaron todos sus contras. A David le dijeron: David, estás en peligro de muerte. Te estás metiendo en un problema. Te estás enfrentando a una situación más fuerte que tú, más grande que tú. Las posibilidades que tú tienes son en menos. Que no hay probabilidades de victoria. Sin embargo, David tenía, aleluya, algo. Y él sabía que ese algo era determinante en su vida. Ese algo lo había librado del oso. Ese algo lo había librado de las garras del león. Ese algo lo llevaba a enfrentar a un filisteo, y él sabía que lo podía vencer. ¿Y sabe qué era? Él conocía a Dios, y él sabía de lo que Dios era capaz de hacer. Hay circunstancias en nuestra vida, hermanos, que a veces nos intimidan, nos detienen, nos confrontan. Todos los días somos confrontados. La diferencia lo hace tu conocimiento de Dios. David se sentía angustiado. En situaciones complicadas, él expresaba su aturdimiento, aleluya, por las circunstancias. Y cuando su alma parecía desfallecer, él decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. En otras palabras decía: no puedes enmudecer, no puedes callarte, no puedes detener de seguir alabando el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tienes que recordar algo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y ese salmo pudiera seguir hablando y pudiera seguir hablando, porque David sabía quién era su Dios. Él es. Cuando tú caminas con el Señor, cuando tú caminas cada día de tu vida, lo caminas con el Señor, hermano, tú vas a conocer a Dios. Amén. Y no es como una lección que recibimos, aleluya, por un papel. No, es algo que nosotros experimentamos diariamente. Yo lo conozco. David dijo, aleluya, el mismo, no se equivoque, el mismo que me libró de la garra del león y de la garra del oso, Él también me librará. Qué seguridad de David. Den un aplauso al Señor. Qué seguridad la de David al enfrentar a Goliat. ¿Sabe por qué? Porque él caminaba con Dios. Era un reconocimiento personal, aleluya, de quién era Dios. Esto nadie más me lo contó. Esto nadie me lo dijo. Esto yo lo experimenté en mi vida.
porque yo sé quién es Él. Segundo, caminar con Dios es estar de acuerdo con Él. Vaya conmigo a Amós capítulo número 3. En Amós, la Biblia nos dice en el capítulo 3, versículo número 3, hablando el profeta Amós, dice, ¿pueden dos caminar? Es una pregunta, amén. Es una pregunta, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Es una pregunta. ¿Cómo? La respuesta es clara, amén. No van a llegar a ninguna parte. No pueden caminar dos si no están dirigiéndose a la misma dirección. Amén. Por eso hablamos de estar de acuerdo. No podemos nosotros caminar a la misma dirección a la que Dios va si nosotros, hermanos, todavía estamos anteponiendo, aleluya, nuestra propia dirección. Tenemos que ponernos de acuerdo. Esto tiene que ver con alinearnos con los planes y los propósitos de Dios. En otras palabras, cuando la Biblia dice que Enoc andaba, amén, en íntima comunión con Dios, se está refiriendo a que Enoc estaba alineado a los planes del Señor. Mire que Dios tiene un plan para él. Y los que conocen algo de profecía o de escatología, entienden que los escatólogos señalan que Enoc es uno de los testigos que vendrá de parte de Dios a hablarle al pueblo de Israel. Tanto él como el profeta Elías, los dos personajes que no murieron. Amén. Los dos seres humanos que en la Biblia encontramos, hermanos, que no vieron muerte, porque Elías fue arrebatado por Dios. Amén. ¿Se acuerda cuando Elías caminaba con Eliseo y de pronto Elías fue arrebatado por un carro de fuego? Bueno, al igual que Elías, Enoc, según los escatólogos, según lo que nos dice la Biblia, ellos están, aleluya, dentro de un plan divino donde ellos serán testigos, aleluya, al pueblo de Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora, Dios tenía un propósito para Enoc, y usted dice, bueno, pastor, ese es un propósito enorme. Dios también tiene un propósito muy claro para ti. Dios también tiene un propósito para tu vida. Dios tiene planes para tu familia. Dios tiene planes contigo. Al igual que con Enoc, Dios tenía planes. Mire, la Biblia nos habla de un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Enoc era como cualquiera de nosotros. La Biblia dice que, aleluya, nos habla de su padre. Por ejemplo, en el verso 20 dice que Jared vivió 962 años y después murió. Y entonces Enoc, hijo de Jared, vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Y en el verso 25 nos dice que cuando Matusalén tenía 187 años, dice, fue padre de Lamec. ¿Por qué menciono esto? Porque al igual que usted y yo, Enoc tenía un padre, Enoc tuvo hijos, tuvo descendencia. Era un hombre común como cualquiera de nosotros. La diferencia en la vida de Enoc lo hizo, hermanos, que caminó con Dios. Y esa misma diferencia en tu vida se puede mostrar cuando tú empiezas a caminar día con día con el Señor. Alguien le da un aplauso al Señor esta noche. Usted necesita caminar con Dios. Eso va a hacer una diferencia en su vida, en su matrimonio, amén, en su familia. En tu trabajo diariamente tú vas a ver la diferencia de caminar con el Señor. Esto no se trata de aislarte. Amén. Dios no está esperando al decir camina conmigo. Dios no está diciendo este se va a ir a un bosque y se va a meter en el monte y se va a quedar solo para comer solamente o ayunar no. Esto no es lo que Dios está diciendo. Enoc vivió como cualquier otro, sin embargo, tenía un corazón dispuesto para caminar con Dios. Por eso la Biblia dice que vivía, aleluya, íntimamente, andaba en intimidad con Dios. Esto quiere decir que lo que él pensaba, que lo que él hablaba, que lo que él hacía, hermanos, era para adorar al Señor. Amén.
lo que Enoc hacía, lo que Enoc decía, las palabras que Enoc hablaba, los pensamientos que se generaban en su mente, hermanos, siempre estaban dirigidos a darle gloria al Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos si estamos alineándonos, aleluya, a los planes y a los propósitos de Dios. Si lo que hablamos, si lo que pensamos, si lo que hacemos, amén, aquello que hacemos, hablamos y pensamos le está dando gloria al Señor. La vida que estamos llevando nosotros, ¿está agradando al Señor o nos está agradando a nosotros o estamos buscando agradar a otros? Mire lo que dice la Escritura. Vamos primero a Mateo capítulo 16. Mateo, en el capítulo número 16, versículo número 24, dice la Escritura: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, amén, quiere caminar conmigo, si alguno de ustedes quiere caminar conmigo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Dice el Señor: si alguno de ustedes quiere caminar conmigo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, y la versión de la Reina Valera, si no me equivoco, la del 60, dice tomar su cruz cada día. Amén, así dice, cada día. Amén. No era nada más el domingo, pastor. No era solamente el domingo o el martes en la tarde. Sí, no. Amén. Cada día, dice Jesús, cada día usted necesita negarse a sí mismo, negarse a sus deleites, negarse a esos deseos que no agradan a Dios, a esos pensamientos que no agradan a Dios, a esas actitudes que no agradan a Dios. A veces tomamos actitudes equivocadas en nuestra manera de servir y servimos de una manera egoísta. Y servimos, hermanos, de una manera, aleluya, equivocada. Y el problema no es lo que hacemos, porque podemos hacer algo que es correcto con una actitud incorrecta. ¿Alguien me entiende esta noche? Podemos estar haciendo algo bueno con una actitud equivocada. Usted puede dar su mejor ofrenda con una actitud equivocada. Amén. Puede estar desarrollando un talento dentro de la iglesia con una motivación equivocada, porque no tiene que ver solamente actitudes, también a veces hay motivos equivocados. Hay razones equivocadas, servimos con razones equivocadas. Por eso el Señor es muy claro. Y Jesús dice: si alguien quiere caminar conmigo, tiene que negarse a sí mismo. Amén. Negarse, la nueva traducción viviente dice negarse a esa manera egoísta de vivir. Oiga, ¿y cuál es el estándar de la sociedad nuestra? El estándar de la sociedad nuestra es un estándar egoísta. Es un estilo de vida egoísta. El hombre, aleluya, común está viviendo para sí mismo. Jesús dice: el que quiere caminar conmigo. Mire, si estamos viviendo de esa manera, estamos caminando con cualquier cosa menos con Dios. Amén. ¿Está conmigo? Estamos caminando a cualquier parte, pero no vamos en la dirección a la que va Dios. Y la Biblia dice que si no nos ponemos de acuerdo con Él, no podemos llegar hacia donde Él quiere que vayamos. No podemos caminar con Dios. Enoc renunció a todo eso. Enoc entendió, aleluya, que tenía que alinearse a la voluntad del Señor. Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice que él ha sido crucificado con Cristo. Y entonces él señala enfáticamente, amados hermanos, él dice: ya no vivo yo. Se acabó, aleluya, la forma egoísta que yo vivía. Amén. Se acabó ese pensamiento mezquino. Se acabó esa manera equivocada, incorrecta, aleluya, de vivir. Ahora ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Alguien alaba a Dios en esta noche. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si tú quieres caminar con Dios, tú necesitas renunciar a ti mismo para empezar a vivir de acuerdo a ese ejemplo y a ese modelo de vida que nos dio el Señor Jesucristo. Mire, el testimonio de la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9.
nos refiere, amados hermanos, ese encuentro cuando Pablo iba hacia la ciudad de Damasco con cartas, aleluya, que le daban autoridad para sacar a los cristianos de cualquier parte, aleluya, ponerlos en juicio, aleluya, cuestionarlos, presionarlos para que negaran su fe, para que reconocieran su error. Y entonces ese era el pensamiento de Saulo. Iba con un grupo de personas que estaban bajo sus órdenes, pero qué sorpresa se llevó Pablo, aleluya, cuando se encontró con Cristo. Y cuando Cristo, aleluya, le habla, aleluya, Pablo entiende, o Saulo entiende, aleluya, que algo mayor, algo, aleluya, superior a lo que él pensaba estaba delante de él. Y entonces Saulo escuchó la voz de Jesús que le dijo: ¿por qué me persigues? Y aquel hombre, asombrado por lo que estaba pasando, entendió, aleluya, que era algo sobrenatural. Y entonces dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aleluya, cuando tú tienes un encuentro con Cristo, ya no vivo yo. Aleluya, cuando tú caminas con Dios, ya no vivo yo, dice Pablo. Ya no se trata de lo que yo quiero hacer, se trata de lo que Él quiera que yo haga. Ya no se trata de mi voluntad, se trata de la voluntad del Señor. Y eso, hermanos, es muy complicado para nosotros como seres humanos, porque queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad. Dios no quiere sacarnos del entorno, hermanos, aleluya, común del que vivimos. Dios sabe que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y de esa manera tenemos que vivir conscientes de que aunque estamos en este mundo, vivimos como peregrinos y extranjeros, porque no tenemos la ciudad permanente aquí en la tierra. Estamos buscando una ciudad que viene de los cielos, según la palabra del Señor. Den un aplauso a nuestro gran Dios. Ya no vivo yo, dice Pablo. Y entonces el Señor le dice: entra a la ciudad y se te va a indicar lo que tienes que hacer. Pablo entendió eso, porque esa es la voluntad del Señor. Cuando usted se alinea a la voluntad de Dios, usted está caminando con Él. También la Biblia nos dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Cómo podemos definir si estamos caminando con Él? Hagamos preguntas. Amén. ¿Estamos agradándolo en todo? Así lo dice el apóstol Pablo. Solamente pongamos una pregunta a cada frase que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Estoy agradándole en todo? ¿Cómo es andar digno delante del Señor? Bueno, agradándole en todo. Pregunto, ¿estoy agradándole en todo al Señor? ¿Estoy llevando fruto en toda buena obra? ¿O estoy creciendo en el conocimiento de Dios? La respuesta a estas preguntas nos va a ayudar a entender si estamos caminando con el Señor. Número tres es estar en comunicación con Él. Cuando dice la Biblia que no caminó con Dios, se está refiriendo, hermanos, aleluya, que lo conocía. Se está refiriendo también, aleluya, a que Él había, aleluya, desarrollado en su corazón una forma de alinearse con los propósitos de Dios. Pero también se está refiriendo a que, aleluya, Él tenía una comunicación con el Señor. Andaba en íntima comunión. Amén. Andaba en íntima comunión con el Señor. Amén. Oiga, si alguien aquí nos dijera: tengo el teléfono personal del presidente de los Estados Unidos. Oiga, el teléfono personal de él. No cualquiera tiene el celular del presidente, ¿no? Pero imagínense que usted venga y me diga: pastor, ¿tiene alguna situación? Yo aquí tengo el número personal del presidente. Amén. Sí. Escuché la historia de un pastor que venía de Jerusalén junto con otros pastores. Los habían, me voy a acomodar ahí, los había mandado la iglesia. La iglesia los había mandado para Jerusalén. No es cierto. Pero no, habían ido a un viaje a Israel y venían de regreso cuando de pronto este pastor hispano, que los conocemos, de pronto, hermanos, llegaron a Turquía, si no me equivoco, parece que era Turquía,
y su pasaporte tenía un problema. Hubo un problema con su pasaporte. Así que se tuvo que quedar en Turquía y los demás pastores, hermanos, trataron de abogar por él porque venían en grupo y era una persona mayor. Y entonces, un pastor ya de edad, y entonces no querían dejarlo ahí, pero ya el avión se iba y entonces le dijeron, es que tenemos que arreglar esta situación, no podemos dejarlo ir, no puede salir de aquí. Entonces se tuvieron que ir los pastores y uno de los pastores le habla a la esposa acá a los Estados Unidos, le habla por teléfono y le dice, se quedó el pastor, esto y aquello. Oiga, empezaron ahí a tener un poquito de preocupación por lo que estaba pasando, pero alguien de la familia conocía a uno de los senadores de los Estados Unidos. Amén. Y entonces le habló por teléfono y mejor dicho, una persona de mucha influencia conocido de la familia, conocía a uno de los senadores de los Estados Unidos y habla por teléfono. Y cuando habla por teléfono le dice, mira, fulanito de tal es pastor, es muy amigo nuestro y quedó así, y perdió el avión. Yo necesito que me lo traigan a tal parte, en tal lugar donde él tenía que llegar a esa hora. Por favor, ¿verdad? Oiga, cuando van bajando los pastores, hermanos, a Nueva York, él estaba sentado esperándolos. Allá estaba el pastor sentado, hermanos. Y cuando llegan todos los pastores, ¿y tú? ¿Cómo llegaste? Pues a ver. Fíjese. ¿Se imagina usted una influencia como esa? ¿Qué mayor influencia que ser amigo de aquel que todo lo puede? ¿Qué mayor influencia que conocer a aquel que todo lo puede? Usted tiene no voy a decir el teléfono personal de Dios, porque Dios no tiene teléfono personal, pero Dios puede estar en comunión con nosotros. Él puede estar en comunión. Mire, una comunicación, hermanos, para que sea una comunicación efectiva, tiene que ser recíproca, es decir, tiene que haber un emisor y un receptor. Y entonces empiezan a trabajar otros factores como la retroalimentación, la forma de comunicarse mejor, y ya se empiezan a desarrollar otras cosas. Pero lo importante en una comunicación, hermanos, efectiva, es que alguien diga y el otro escuche. Amén. Que alguien envíe el mensaje y que otro lo reciba. Amén. Ahí se desarrolla una buena comunicación. Bueno, Dios quiere que nosotros desarrollemos esa clase de comunicación con Él. Para ello nos ha dado la oración. Y Dios dice, ¿quieres decir algo? Háblame. Dios dice, ¿quieres hablar algo? Dímelo. La Biblia dice que Dios salía a hablar con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Dios estaba ahí para escucharles. Dios estaba ahí para hablar con ellos, para comunicarse con ellos. Enoc tenía una íntima comunión con Dios. Oiga, y cuando usted habla todos los días con alguien, ya no tiene que preguntar ni su nombre. Usted ya no tiene que preguntar ni su nombre. ¿Por qué? Porque ya le conoce hasta el tono de la voz. Hay personas que me dicen, pastor, es que yo no sé, yo no escucho la voz de Dios. Eso a veces tiene que ver, hermanos, con que nosotros no estamos en una íntima comunión con el Señor. Entre más tú te acercas con Dios, tú vas a saber cómo diferenciar, aleluya, la voz de Dios a tu vida. Aleluya, porque cuando Dios habla, las cosas cambian. Las cosas cambian, nuestras actitudes cambian, nuestra vida cambia, porque Dios quiere hablar con nosotros. ¿Es genuina esta situación? ¿Es real? Claro que sí. Usted puede hablar con Él y Dios le responde. Dios le responde. ¿Cómo Dios me responde? A través de su palabra. Si yo le contara las muchas veces que Dios me ha hablado a través de la palabra, y he estado con Él en oración, y he platicado con Él, y le he contado mis cosas al Señor, y de pronto Dios trae a mi memoria un versículo de la palabra de Dios, y entonces Dios me está dando su palabra, o ha venido alguien y me ha declarado una palabra, o me ha leído un pasaje de la Biblia, pero Dios habla de una o de otra manera. Él nunca queda callado cuando tú le pides una respuesta. Dios responde. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios vivo que habla al corazón del ser humano.
Una ocasión llegaron a entrevistar a Billy Graham y le preguntaron si Dios estaba vivo. Y le dijeron Billy Graham porque alguien había dicho que Dios estaba muerto. Y vinieron con él, aleluya, y le dijeron: Billy Graham, ¿es cierto que Dios ha muerto? Y dijo: pues yo no sabía, no había escuchado, esta mañana hablé con él. Esta mañana hablé con él, esta mañana hablé con él. Usted puede hablar con Dios todos los días. Usted puede hablar con él todos los días. Él quiere estar en comunión con nosotros todos los días. Porque Él es un Dios que está dispuesto a escucharnos. Él es un Dios que está dispuesto a hablar a nuestros corazones. Él sabe que cuando nosotros oramos, aleluya, es la forma en que nosotros nos expresamos hacia Él. Alguien me dijo una ocasión: es que he orado y Dios no ha resuelto a mi necesidad que le he presentado. Y le dije: es que muchas veces la oración no es solamente escuchar una respuesta. La oración también nos fortalece. La oración nos hace más fuertes. Por eso tú no tienes que callar, tú tienes que hablar. Y cuando más la prueba recie, habla. Y cuando más la circunstancia se aprieta, se hace difícil, se hace más adversa, siga hablando. Porque cuando usted habla delante de Dios, su corazón se fortalece. Dijo el salmista: mientras callé, se enmudecieron, se envejecieron mis huesos, se secaron mis huesos. Aleluya, al estar callado, aleluya, me fue secando. El enemigo quiere que calles. Eso le decían a Bartimeo: cállate, el maestro no te escucha. Y él seguía hablando y le decían: cállate, estás molestando, no nos dejas escuchar lo que habla el Señor. Y él seguía hablando, porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú te calles. Aleluya, que tú no sigas hablándole a Dios, porque Él sabe que en la oración, entre más tú clamas, el Señor, aleluya, vendrá a tu rescate. Porque cuando tú clamas, el Señor te escucha, dice la palabra del Señor. Y, aleluya, dice que los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Dios sabe que cuando oramos nos fortalecemos. Cuando oramos, hermanos, aleluya, cuando oramos se crea una cercanía con Dios, una relación personal con el Señor. Y por último, caminar con Dios. Pasen los músicos. Caminar con Dios es depender de Él. Caminar con Dios es depender de Él. Dice la Biblia que Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Y después del nacimiento de Matusalén, oiga, Matusalén era su hijo. Amén. Y yo pensaba en esto y decía: bueno, la responsabilidad de Enoc por ver por el bienestar de su familia. Amén. Todo lo que conlleva crear un hijo. Pero la Biblia dice que después del nacimiento de Matusalén, permítame decirlo así, Enoc vivió en dependencia de Dios. Los siguientes 300 años más, con todos los hijos e hijas que el Señor le dio, los vivió dependiendo de Dios. Amén. Él no estaba mortificado, él no estaba preocupado qué va a pasar mañana. Él no estaba afanado por las circunstancias que le abrumaban. Tenemos que sacar adelante a la familia. Él no estaba ansioso. Él no vivía en preocupación. No estaba deprimido. Él estaba dependiente del Dios que todo lo puede. Y él decía: Dios es, aleluya, Dios es la respuesta a lo que yo necesito. Caminar con Dios es depender de Él. ¿Por qué menciono esto? Porque si usted va a Hebreos en el capítulo 11, la Biblia dice que por la fe Enoc, si algo consiguió, si algo logró, si algo alcanzó Enoc, fue por la fe. No fue por su capacidad. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículo 4: permanezcan en mí, yo en vosotros, porque el que permanece en mí lleva mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Y en el verso 5 lo ratifica. Al final del verso 5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Enoc lo comprendió. Es que caminaba con Dios.
Él caminaba con Dios. Seguramente él fue abatido por las circunstancias. Él enfrentó situaciones de presión como las que usted enfrenta todos los días. Pero Enoc no se rindió. Enoc no se dejó, aleluya, no se dejó oprimir por las circunstancias. Enoc no se dejó intimidar por las circunstancias, porque él había caminado con Dios. Y él sabía que mientras él caminara con Dios todo iba a estar bien. Y por la fe lo logró. Hay que depender de Dios. Pero esto, amados hermanos, es algo que nosotros debemos de vivir diariamente. Depender de Dios es caminar con Él día con día. Es creerle a Él. Es depender, aleluya, tener confianza de que Dios está en control. El no ver la respuesta a veces nos angustia, nos desespera. Pero cuando tú tienes una genuina confianza, no solamente sabes que Dios puede, sino que también sabes que Él sabe lo que se tiene que hacer. Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Dios sabe qué es lo mejor para ti, para tu familia, y en ello también necesitamos confiar. Póngase de pie conmigo, por favor. Enoc caminó con Dios de tal forma que él vivía en una total dependencia de Él. Y para ello era necesario tener fe. En otra ocasión he contado esta historia. La historia de un alpinista que decidió subir la cima de un monte solo porque no quería compartir su gloria con nadie. Él no quería compartir la victoria con nadie. Él quería que se hablara de él como el hombre que había subido a lo más alto. Solo él. No quería compartir con nadie ese logro. Así que se fue, dejando a las personas atrás. No quiso detenerse a acampar como lo empezaron a hacer algunos cuando empezó a caer la noche, la tarde. Él dijo: yo tengo que llegar porque tengo que superar, no puedo vencer, no puedo quedarme atrás, tengo que llegar. Mientras él iba solo, de repente, sin darse cuenta, resbaló. Y cuando iba cayendo en un abismo, de repente, hermanos, el estar sujeto con aquella cuerda lo detuvo, pero lo dejó suspendido en la oscuridad de un abismo. Él no sabía la distancia, no sabía lo que todo era oscuro en aquel momento. Una noche totalmente oscura y fría. Cuando estaba ahí, empezó a clamar a Dios y empezó a pedir a Dios y empezó a decir: Señor, sálvame de esto, perdóname. Perdóname porque me equivoqué, perdóname porque hice las cosas de una manera equivocada. Me dejé llevar por mis impulsos, pero si me ayudas y ayúdame, Señor. Y gritaba esperando que alguien lo escuchara. Gritaba esperando que Dios respondiera de alguna manera. Cuando de repente Dios habla a este hombre y le dice: ¿realmente quieres que te ayude? Y aquel hombre dijo: sí, quiero que me ayudes. Le dijo: bueno, si realmente quiero que me ayudes, yo necesito que tú creas y que tú dependas totalmente de mí. Y aquel hombre dijo: sí, claro que voy a depender. Solamente dime qué tengo que hacer, porque quiero salir adelante de toda esta situación. Quiero que me ayudes, Señor. Y le dijo: bueno, quiero que tomes el cuchillo que tienes en tu bolsa de tu lado izquierdo. Quiero que lo tomes y que cortes la cuerda. Y aquel hombre dijo: pero ¿cómo voy a cortar la cuerda? Le dijo: quiero que creas en mí. Quiero que tomes el cuchillo y cortes la cuerda. Dijo: Señor, es que no puedo hacer eso porque la cuerda me sostiene. Porque la cuerda es lo que me está salvando, es lo que me salvó la vida. Le dijo Dios: si quieres que te ayude, tienes que romper la cuerda. En la mañana, cuando empezó a clarear, había personas que lo empezaban a buscar. Los rescatistas dijeron que habían encontrado un cuerpo suspendido en la montaña, completamente congelado, había muerto de hipotermia. Pero lo más curioso de todo es que ese cuerpo estaba suspendido a una muy poca distancia de una roca. Cuando tú caminas con Dios,
Tú no tienes que preocuparte por las circunstancias. Tú puedes confiar. Tú puedes depender. La Biblia dice, caminó Enoc con Dios porque le creyó a Dios. Yo pregunto en esta noche, ¿cuál es la circunstancia complicada de tu vida en la cual Dios no pueda tener control? Todo lo que tienes que hacer es creer y depender. Cortar la cuerda y dejar que Dios tome el control de tu vida. Termino mencionando esto. Cualquier camino es más fácil si uno conoce a alguien que ya lo ha recorrido antes. Y cualquier camino, hermanos, cualquier camino es más fácil si caminamos con alguien que ya lo recorrió antes. El Señor nos está invitando a caminar por un camino que Él ya caminó. Y Él sabe cuál es la dirección correcta.